Vamos a hablar con Eliezer Cruz, él es líder de la iniciativa Más Galápagos. Eliezer, gracias por acompañarnos, buenos días. Usted decía, al reaccionar a la declaratoria, al anuncio del presidente Lasso de la nueva Reserva Marina de las Galápagos, que no era lo que se esperaba o lo que se pedía, pero es muy importante lo que ha pasado. ¿Qué es lo que se esperaba? ¿Qué es lo que pedían ustedes que iniciaron con esta iniciativa hace ya 3 años, si no me equivoco? Sí, empezamos. Buenos días a todos los radioyentes. Efectivamente, nuestra propuesta, primero la propuesta netamente científica del grupo de ciencias que trabajó en esto, planteaba varios escenarios, entre esos uno muy ambicioso de 445.000 kilómetros, en el fruto de las conversaciones y negociaciones, nuestra propuesta final era al menos duplicar la actual reserva marina. Sin embargo, este anuncio de 60.000 kilómetros cuadrados en la zona de la cordillera Galápagos-Cocos no deja de ser un anuncio importantísimo, un primer paso para ir hacia la protección de especies vulnerables que están en peligro de extinción, en peligro crítico, en estado vulnerable, y creemos que se ha dado un gran primer paso sumado al interés que hay de los otros países como Colombia y como Costa Rica para también hacer lo propio, y eso sí ayudaría muchísimo a todas estas especies, ¿no? ¿Qué significa esta división 30.000? Para que la gente entienda lo que anunció el presidente de la República y esta división esta aclaración que ha hecho de los 30.000. Sí, básicamente en la zona económica exclusiva tenemos básicamente dos tipos de pesquerías sobre el atún. Una que se usa la denominada red de cerco de los barcos atuneros cerqueros, que hoy son 115 barcos atuneros cerqueros, convirtiéndose en la principal flota del Pacífico Oriental y la segunda por la capacidad de extracción, y la segunda a nivel mundial. Entonces, una flota muy importante, la flota cerquera, y por otro lado la flota palangrera. Entonces, la flota palangrera, la que usa el long line o el espinel, que se llama, es una línea larga con muchos anzuelos y que tiene un impacto muy fuerte sobre tiburones, tortugas, rayas, etcétera. Por otro lado, la pesca de cerquera tiene menos impacto porque hay mucho más regulaciones, es menos dañina. Entonces, lo que el presidente ha dicho es 30.000 de no take, es decir, de protección absoluta, ahí no entra nadie. Y en las otras 30.000 se elimina el palangre o long line, toda esta flota palangrera queda fuera de esas otras 30.000, y sí podrían entrar los barcos cerqueros o atuneros. Esa es la diferencia, mi estimado. Son las 8:46, estamos hablando con Eliezer Cruz, líder de la iniciativa Más Galápagos. Eliezer, buenos días. Y le quiero preguntar sobre el impacto que tendría, por ejemplo, esta ampliación de los 60.000 kilómetros cuadrados de la Reserva Marina de Galápagos, del tema de las flotas pesqueras chinas, que tanto y cada año nos quejamos de que vienen a depredar los mares de la zona. ¿Esto cambia de alguna manera? Bueno, ecológicamente, indudablemente que el tener una área más grande, un área mejor protegida, le va a dar más resiliencia a la actual reserva marina frente a las amenazas externas. Pero recordemos que per se esta flota china pesca fuera de las 200 millas, estamos hablando que pesca fuera de la zona económica exclusiva insular, y esta ampliación es dentro de la zona económica exclusiva insular. Por un lado. Por otro lado, la flota china está más al sur, sureste. Esta ampliación es hacia el noreste, digamos así, hacia el límite con el mar territorial de Costa Rica. Entonces, para frenar ese tipo de actividades no éticas como estos casi 300 barcos que estuvieron en el 2020,
muy en el límite de la zona económica exclusiva del Ecuador, pescando teóricamente calamar. Hay que ir a instancias internacionales para frenar este tipo de cosas. Hay las organizaciones regionales pesqueras que funcionan en el Pacífico y que tienen que, sobre todo la Organización Pesquera del Pacífico Sur, es la que regula la pesquería de jurel y de calamar. Es ahí donde el Ecuador y debe hacer bloque con países, porque esto también afecta a Colombia, a Chile y a Perú. Se debe hacer bloque con estos países para poner regulaciones fuertes a este tipo de flotas que, por un lado, no tienen límite de extracción de captura, no tienen límite para... hacen transbordos en alta mar de la pesca, se autoabastecen de combustible en alta mar. Todo ese tipo de regulaciones deben frenarse para precisamente cuidar el recurso, que es alimento también de los propios tiburones, incluso los tiburones martillo, el calamar. Claro. Ahora, se va a tener, se amplía, se perfila una nueva, esta llamada migrovía o migravía. Hay por lo menos 30 especies en peligro de extinción en el archipiélago de las Galápagos. ¿Qué garantía con esta nueva reserva de que estas especies puedan ser salvadas, puedan ser preservadas? Bueno, obviamente son especies altamente migratorias, especies que ocupan muchísimo espacio, y obviamente si se amplían protecciones en Coco, se amplían protecciones en Colombia, en Malpelo, y ya Panamá lo hizo. Creo que va a haber mucho más opciones de que se salven de la pesca incidental o de la pesca dirigida. Normalmente si para especies migratorias, si proteges las zonas de alimentación y las zonas de reproducción, ya es un avance importantísimo para la conservación de este tipo de especies. Ahora, no es cuestión solamente de declarar esta nueva reserva y empieza, digamos, a funcionar. Es cuestión de cumplir algunos requisitos y algunos trámites y algunas gestiones que se tienen que hacer, incluso que incluyen a los países involucrados como Colombia y Panamá, Costa Rica. Bueno, lo más fácil a veces es declararlas, ¿no? Declarar las áreas protegidas, y luego quedan como áreas de papel y no sirven para absolutamente nada. Lo importante de esto es que, bueno, aquí debemos partir que todavía falta el decreto ejecutivo, falta el acuerdo ministerial. Luego de esto hay que trabajar en un plan de manejo, en la zonificación, en los sistemas de control y vigilancia del área marina. Y obviamente todo esto requiere recursos económicos. Esperamos que los posibles canjes de deuda que ha anunciado el presidente de la República precisamente vengan para alimentar este tipo de acciones que se requieren, porque lo peor que puede hacerse es declararse y que quede en papel. La otra parte, si Ecuador ya hace esta parte de implementar adecuadamente los 60.000 kilómetros sumado a los 138.000 que tiene la actual reserva marina, ya es un avance importantísimo para muchas de estas especies, y obviamente que hay que estar a la espera y presionando para que los otros países también lo hagan. 8:51, estamos hablando con Eliezer Cruz, líder de la iniciativa Más Galápagos. Eliezer mencionaba que lo peor que puede hacer es que se quede en papel. Ahora conocemos que esta iniciativa nació en 1984 con el Fondo Mundial para la Naturaleza, que puso en marcha este sistema de canje de deuda por actividades de protección de la naturaleza como un mecanismo para fomentar justamente estas iniciativas conservacionistas en los países de desarrollo. Eliezer, ¿usted conoce de iniciativas que han sido exitosas, que quizás el Ecuador podría emular y para que no se quede en papel, como mencionaba? Bueno, los canjes de deuda, quizás Ecuador ha sido pionero en esto, ¿no? Y ha sido un modelo exitoso el que usó precisamente Ecuador por los años 80. Recordemos que se hizo ya un importante canje de deuda en esa época para apoyar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, a los parques nacionales de Ecuador, que incluso Galápagos también fue beneficiado de ese canje de deuda, y que se lo hizo con el Fondo Monetario Internacional, con el Fondo el WWF, el Fondo Mundial de la Conservación, y TNC y otros organismos internacionales.
a través de digamos que el beneficiario acá en Ecuador era directamente Fundación Natura, que ya no existe, pero que fue muy activa en su tiempo y fue muy eficiente para apoyar al Estado ecuatoriano, al sistema nacional para la protección. Un canje de $10 millones, me parece. Lo que se está hablando ahora es un canje mucho mayor, que no solamente serviría y que completaría todo el manejo de la actual y de la futura reserva marina, sino también que serviría para apoyar pesquerías sostenibles en la costa del Ecuador y en el propio Galápagos. Entonces el presidente ha dicho es el canje de deuda más grande que se ha hecho en la historia. Entonces estamos muy emocionados que eso suceda y que pueda haber una conservación marina real. Bueno, ¿en cuánto tiempo se espera que esta nueva reserva marina de las Galápagos empiece a funcionar como tal, con esta nueva delimitación, con estos nuevos corredores de migravías, por ejemplo? Esta reserva que tiene actualmente 133.000 kilómetros cuadrados y subirá a 193.000. La actual reserva marina tiene 138.000 kilómetros cuadrados. Hay algunas imprecisiones en que se cita 133.000, pero es un error. Son 138.000 kilómetros cuadrados la actual reserva marina, más digamos que van a estar unidos, pero serán dos categorías, digamos, dos áreas marinas diferentes. La nueva tiene su propia declaratoria y obviamente con los 60.000 kilómetros adicionales de esta nueva reserva, esto va a estar 6 meses, un año para que esté todo listo, digamos así. El plan de manejo toma su tiempo, eso va a tomar al menos un año la elaboración de ese plan de manejo. Entonces y los mecanismos financieros paralelamente esperemos que dentro de un año ya estén funcionando también. O sea, toma este tiempo. Yo pensé que era menos, es bastante tiempo, digamos, viéndolo de una manera no tan técnica, ¿no? Bueno, tenemos que esperar que regrese o que elaboren el decreto ejecutivo, que elaboren el acuerdo ministerial. Luego de eso hay que empezar a trabajar en el plan de manejo, en la cartografía para que INOCAR lo ponga en las cartas náuticas. Son una serie de pasos que se requieren. También recordemos que ahí hay navegación nacional e internacional que cruza por ahí, que hay que tomar todas esas en cuenta, todos esos temas. No solamente es cerrar un área, sino que hay otros usos que tiene también esa zona, ¿no? Los pescadores artesanales, le escuchaba la declaración a uno de los representantes de los pescadores artesanales de las Galápagos, estaban muy contentos porque pensaban que uno de los mayores sectores beneficiarios van a ser ellos. Yo creo que las reservas marinas en general son una inversión a corto y mediano plazo. Ajá. En realidad, y plazo obviamente son inversiones porque el momento en que se cierra un área, pues hay mayor biomasa que se genera, ¿no? Entonces está demostrado científicamente que se han hecho estudios en más de 126 reservas marinas en varios países donde se ha demostrado claramente el incremento de la biomasa en las áreas marinas protegidas. ¿Y qué significa esto? Significa que hay más especies comerciales y no comerciales. Solamente en temas de especies comerciales en peces, por ejemplo, hay como un 166% de incremento de la biomasa. Y una vez que esto se desarrolla, estas especies, el mar no tiene límites, salen hacia afuera. Hay el efecto desborde o spillover que le llaman los biólogos. Y obviamente eso es beneficioso para la propia pesca alrededor, ¿no? Entonces, ese spillover va a ser hacia afuera de la actual reserva marina como hacia adentro, porque está conectada. Entonces, obviamente que va a haber más pesca también para los propios pescadores artesanales, como también para los pescadores industriales que pesquen alrededor. Bien,
Gracias, Eliezer, por darnos toda la explicación de este tema, que es importante, y como dijo el gobierno, como dijo el presidente Lasso, el área marina protegida de las Galápagos y el objetivo para el 2030 de lograr que al menos el 30% del océano esté protegido. Que todos estos planes se ejecuten en el menor tiempo posible para que nuestra joya, que son las Galápagos, tengan esta larga vida que todos queremos. Gracias, Eliezer Cruz, líder de la iniciativa Más Galápagos. Buenos días. Muy buenos días. Así es, siempre es un granito de esperanza cada área marina protegida nueva que se crea. Así que gracias. estamos todos hemos